En este video te voy a enseñar a cómo fabricar un lavabo con un diseño muy elegante y uno de los más solicitados. Las medidas te las voy a dejar escritas en pantalla para que puedas replicarlas. Pero vamos a hacer 5 cortes diferentes, la base y las paredes. Utiliza siempre tu equipo de seguridad y si no tienes esta herramienta puedes solicitárselas a algún carpintero. Estos son los 5 cortes que debes de tener y ahora vamos a dibujar el canto en la base. Y con el canto me refiero al contorno que va a tener el lavabo, que será de 2.5 centímetros. En las paredes del molde vamos a hacer unos agujeros guía con una broca muy delgadita de 1/8. Luego con una avellanadora hacemos este espacio para que el tornillo entre mucho mejor y así empezamos a armar el molde. Con una escuadra verifica que todo esté a 90 grados en el molde interior para que no vaya a quedar o muy abierto o muy cerrado. Y así ya tenemos nuestro molde exterior armado. Ahora viene la parte del molde interior, el cual haremos con tabla roca. Vamos a empezar dibujando un rectángulo con las medidas que tienes en pantalla y nosotros nos apoyamos de este plástico para crear un compás y dibujar esta curva. Aquí te recomiendo que te apoyes de esta herramienta que es la sierra caladora para poder hacer el corte perfecto. Lija los detalles que pudieron haber quedado por ahí y ahora viene la parte que cubre el molde, que es esta curva que vamos a hacer por medio de un rectángulo más grande. Con una cinta de medir de costura que se puede doblar, mide la curva para saber el largo de este rectángulo y a cada 2 centímetros dibuja líneas para hacer semicortes con el cúter. El cúter lo pasas unas 3 veces, dobla y vas a tener esta curvatura. Así se ve presentado nuestro molde interior. Ahora vamos a pegarlo con yeso. Empezamos por las caras laterales, es donde vamos a pegar primero, aunque también vamos a necesitar una extra para el centro. Una vez que ya pegamos las paredes de abajo, ahora vamos a voltear el molde para poder ponerle yeso a la superficie y que no nos queden estos semicortes huecos. Y como es bastante yeso el que va a recubrir estos huecos, vamos a dejarlo secar por al menos medio día y pasaremos al lijado. En todos los moldes que fabricamos es importante redondear estas esquinas para que el agua no se acumule ahí. Haremos 2 perforaciones en la base del molde de melamina para poder pegar con tornillos el molde interior con el molde exterior. Volteamos el molde y por la parte de abajo también se hace el avellanado, y el molde interior de tabla roca también tiene otros pedazos de tabla roca que son los que se conectarán con el molde y el tornillo. No te olvides de poner el silicón en las esquinas para que no se debilite nuestra mezcla. Para evitar que la talarroca absorba la humedad del concreto o del terrazo, vamos a ponerle cinta. Esto plastificará el molde. Y este silicón que se pone abajo del molde interior es para que no vaya a filtrar por debajo la mezcla. Centramos muy bien, atornillamos y este molde ya no se va a mover. Para dejar el espacio del céspol lo vamos a hacer con cartón. Son simplemente 2 círculos, los atornillamos y posteriormente ponemos un tubo de cartón cubierto también con cinta. Es muy importante que apliques un desmoldante, tanto en la melamina como en el molde de tabla roca. Luego de esto habremos terminado nuestro molde y podemos pasar al vaciado.
La fórmula te la voy a dejar escrita en pantalla, pero si te fijas, estamos utilizando casi 16 colores diferentes y 16 tipos de piedras distintas. Decidimos ponernos creativos con el diseño porque estas piedras me las mandaron desde Coahuila y vamos a mezclarlas todas en partes iguales. Esto va a tener un acabado increíble, pero también nos hace falta la marmolina y vamos a utilizar la de Uniblock. La agregamos en nuestro contenedor, luego ponemos el cemento, el impermeabilizante y la fibra de micropolipropileno para pasar a la mezcla. Pon aproximadamente un 13% de agua sobre la mezcla total, es decir, si tenemos 25 kilos, a eso sácale el 13%. De ahí pasamos al vaciado. Luego vibra muy bien con el martillo de goma. Recuerda que el molde ya está perfectamente atornillado, así que no tendremos problema con esto. Ya que es vaciado, empareja esta parte y cúbrelo con un hule para que no pierda humedad. Pasando 48 horas, podemos proceder al desmolde. Nota que este lavabo quedó perfectamente vibrado. El tubo de cartón del céspol, humedécelo con bastante agua para que sea más fácil retirarlo. Y la parte de la tabla roca la vamos a ir rompiendo poco a poco, pero va a ser fácil retirarla porque no se pegó al cemento por el plastificante o cinta que le pusimos. Con un día es suficiente de estar poniéndole agua para curarlo y una vez pasado este tiempo hacemos el pulido. Para que salga la piedra y obtener el terrazo, utilizamos una copa de carburo de silicio o también puedes utilizar un pad de diamante 30 o 50. Solo recuerda que los pads se utilizan con agua y pule todo hasta el interior. Una vez que pasas de estos pads, se suele hacer una pasta de cemento para poder recubrir los poros que hayan quedado. Aquí no voy a mostrar ese proceso, pero lo hice. Dejamos secar por una hora y empezamos a utilizar los pads número 100 hasta el número 2000. Lavamos con agua limpia, dejamos secar una hora y ponemos el sellador. Y después de esto ya tienes una pieza de diseño con muy buen acabado. Con esto puedes decorar de forma elegante tu casa o puedes empezar tu negocio haciendo lavabos que se puedan vender a un precio justo. Coméntame qué te pareció este proyecto y no olvides suscribirte a este canal para más contenido de diseño de concreto y terrazo. Recuerda que tengo una guía PDF para que perfecciones esta técnica con asesoría personalizada y toda mi información en mi Instagram.